tardes a todos. Nuevamente nos encontramos en el ciclo de conferencias. En esta ocasión tenemos a Paula Lázaro con nosotros. Ella trabaja en el área de psicología del deporte, tanto en la Federación de Natación como en la Federación de Deportes de Invierno. En esta ocasión la tenemos aquí con nosotros para que nos adentre en el mundo del patinaje artístico sobre hielo. En vez de centrarse en un caso, lo que ha hecho Paula es, como dice ella, empezar desde el principio. Que me ha encantado cómo me lo has expresado, ¿no? Minutos antes de entrar. El empezar desde el principio y poder aterrizar un poco cuáles son las áreas o dificultades que se suele encontrar en casos en este deporte. Entonces, de tal forma que si hay alguien que de repente se encuentra con un deportista y desconoce el patinaje, pues que se sienta con herramientas para poder identificar estas necesidades y poder tener estrategias para poder trabajarlas. Millones de gracias, Paula, por estar aquí con nosotros y con muchas ganas de poder escucharte y que nos adentres en el patinaje sobre hielo. Todo tuyo. Pues, encantada de estar aquí. Muchas gracias a ti por la presentación, por estar para estar aquí en estas videoconferencias. La verdad es que a mí me hace mucha ilusión poder estar, me hace mucha ilusión poder aportar, pero sobre todo es verdad que me hace ilusión poder hablar de patinaje y que hayáis pensado que el patinaje, que es un poco desconocido todavía para todo el mundo y para un montón de gente, pues que puede ser un ámbito al que acercarse y un ámbito en el que poder pues centrarnos hoy en esta videoconferencia. Es verdad que a mí encima es un deporte que, como ya llevo tanto tiempo trabajando con ellos, pues me llena un montón. Entonces, por eso yo creo que me hace también especial ilusión poder hablar del patinaje. Así que nada, voy a compartir pantalla, a ver si todo bien. Pasa que desde aquí, desde el principio. Y nada, por poner un poquito más de contexto, es verdad que yo ahora mismo trabajo también en la Federación de Natación, pero me voy a quedar en la parte congelada más que en la acuática, en la líquida. Y yo empecé a trabajar en la Federación de Invierno en la temporada 17-18. Y es verdad que a nivel de organización es una federación que engloba tanto deportes de nieve como deportes de hielo. Pero al final, por unas cosas y por otras, por características también del deporte, por circunstancias, es verdad que me he desarrollado muchísimo más en los deportes de hielo que en los deportes de nieve. Y dentro de los deportes de hielo, sobre todo en el patinaje. Así que también es un poco por eso que darle también el foco al patinaje, porque desde entonces sí que es verdad que me he ido encontrando, he ido trabajando con deportistas, tanto a nivel individual como a nivel grupal, de muchísimas edades, de muchísimos clubes, de muchísimos objetivos deportivos, ¿no? Pasando desde primeras competiciones y sus momentos ahí de primeros pasitos y de la base, hasta deportistas de alto rendimiento con objetivos un poquito más internacionales, que forman parte del equipo nacional. Entonces, pues es un trabajo muy bonito y que me ha permitido estar en momentos y en situaciones muy distintas de cada uno de ellos. Y precisamente, como decías tú antes, Ana, he querido empezar desde el principio porque cuando a mí me dijiste de participar en esta videoconferencia, tuve mi momento de colapso, tuve mi momento de pensar, ¿qué voy a contar en un mundo que es tan amplio y en el que me he encontrado tantas cosas? ¿Qué elijo de todo? ¿Por dónde empiezo? Entonces dije, bueno, pues como es gran desconocido el patinaje sobre hielo, vamos primero a acercarnos al patinaje como deporte y a ver un poquito como psicólogos qué áreas de actuación son las más importantes, las más principales, ¿no? Porque es verdad que de trabajar con gente pequeñita, gente de alto rendimiento, pues cada uno tiene sus cosas y cada uno tiene sus contextos, pero es verdad que hay un punto de encuentro, hay una línea ahí de características del deportista y características del deporte que sí que es muy común, ¿vale? Entonces es un poco acercarnos a este trabajo psicológico. Y para acercarnos, la primera parada sí que tiene que ser qué es el patinaje sobre hielo. Entonces es un deporte que se basa o que consiste en realizar varios elementos al ritmo de una música, al ritmo de una pieza musical, que puede ser de diferentes tipos, de diferentes ritmos, ¿no? Pero sí que es una serie de elementos técnicos que son luego evaluados por un panel de jueces, por unos jueces que siguiendo un reglamento pues valoran tanto a nivel técnico como a nivel artístico también ese programa. Entonces es verdad que dentro del patinaje hay diferentes elementos, hay saltos, hay piruetas, hay secuencias de pasos, hay elevaciones que dependen mucho del nivel y de la dificultad del patinador, pero también de qué disciplinas sean, porque es verdad que hay
patinaje artístico individual, en parejas, hay danza sobre hielo que también hacen solo dance a veces, hay patinaje sincronizado, o sea que al final hay una amplia gama y que en cada una de ellas pues hay ese punto de encuentro, pero tiene sus especialidades o sus elementos propios, ¿no? También es verdad que dependiendo un poco de la categoría, pues va aumentando el grado de dificultad, van aumentando los elementos que se pueden incorporar y dependiendo también de la categoría, los patinadores se enfrentan o a hacer un solo programa o a hacer 2 programas en competición, programa corto y programa largo. Y esta sería un poco la definición así como más teórica, más del deporte como tal. Pero cuando yo la pensaba, también se me vino a la cabeza el decir, oye, ¿y las personas que están dentro del patinaje, cómo definen o qué hablan o qué cuentan del patinaje sobre hielo? Y es verdad que en esta línea, pues muchas veces lo que más se comenta o lo que más cuentan es que es ese punto de encuentro entre expresar, interpretar y conectar a nivel emocional o transmitir a nivel emocional y también que haya una precisión técnica, o sea, que haya unos elementos que estén bien ejecutados, que estén exactos, que estén los detalles cuidados. Es como esa doble vida de alguna manera, una parte muy artística y una parte muy técnica. Y fijaros que también los patinadores, desde que son muy pequeñitos, una de las cosas que más valoran es que parezca fácil. Es algo que repiten un montón cuando hablan de, no tanto de ellos mismos, sino a lo mejor pues de patinadores que consideran que son un ejemplo a seguir, que son importantes para ellos, pues enseguida dicen, no, es que patina como si fuera fácil, patina y te engancha porque parece que le sale solo. Y fijaros que ese que parezca fácil es muy difícil, o sea, es muy complicado que parezca fácil y es muy buena definición de que el patinaje sobre hielo es hacer que parezca fácil lo que en realidad es muy difícil. Y pensando también un poco en esta definición, hace poquito, hace unos días, salió un podcast en el canal olímpico, creo que es, en el que hablaban de patinaje sobre hielo en los Juegos Olímpicos y estaban 2 patinadoras españolas, expatinadoras españolas que ahora son entrenadoras las 2 y que estuvieron en los Juegos Olímpicos, cada una en diferentes. Y Sonia, que es una de ellas, expresó que el patinaje para ella era un deporte en el que se aprende cayéndose y levantándose una y otra vez. Y yo, que fue como hace unos días, ha sido como mi última incorporación a la presentación, dije, ostras, es que es verdad que en el patinaje te estás cayendo y levantándote y una y otra vez, y no solo a nivel técnico, o sea, no solo técnicamente y físicamente, sino que también a nivel psicológico y a nivel emocional estás todo el rato sobreponiéndote a situaciones, todo el rato levantándote, literalmente, de un montón de cosas que te vas encontrando. Y quise hacerle también este homenaje a la frase y dije, pues venga, lo voy a meter aquí, porque creo que dentro de la propia definición, tanto de la teórica como de la un poquito más personal, pues sí que podemos ver que hay muchas pinceladas psicológicas y que el trabajo de verdad psicológico, emocional y mental es muy importante dentro de este deporte, que a veces se olvida un poquito, pues por tiempo, por recursos, por un montón de cosas, pero que es necesario que esté. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones, yo dije, vale, ¿qué nos encontramos en el patinaje sobre hielo a nivel psicológico dentro del deporte como tal? Ya no dentro de cada deportista, sino dentro del deporte, ¿qué componentes hay que luego sí que tienen muchísimas implicaciones? Y la primera en realidad es la que todos conocemos, la que es más común, y es que es un deporte minoritario, es un deporte que a nivel nacional en España pues no es nada protagonista, es un deporte que tiene muy poquita presencia, hay muy pocas pistas de hielo, en Madrid justo sí que hay bastantes patinadores y hay bastantes pistas, pero a nivel nacional pues es verdad que no hay tanta presencia de este deporte. Entonces eso hace que, aunque cada vez tiene más visibilidad y cada vez han ido saliendo deportistas, pues eso, que han estado en Juegos Olímpicos, que han estado en competiciones importantes, pues aún así es complicado seguir una estabilidad competitiva y una estabilidad de objetivos, ¿no? Y tienen que enfrentarse pues a esa parte del deporte minoritario que es comprometerse y hacer ese esfuerzo más personal y familiar para conseguir objetivos, para compaginar estudios, entrenamientos, trabajos, para compaginar también el decidir si se van a patinar fuera, si se acercan más a otro centro que les pueda permitir tener un poquito más esa estabilidad. Entonces, creo que eso pues sí que tiene ese bagaje un poquito más personal, un poco más emocional muchas veces,
que viene con el deporte minoritario y que afecta a los patinadores en este caso. Y más allá de deporte minoritario, pues sí que, como decía antes, la definición más teórica tiene esa parte técnica y tiene esa parte artística. Entonces, en la parte técnica, pues se trata de una búsqueda de perfección constante. O sea, hay muchos elementos dentro del patinaje con muchos detalles. Están todo el rato fijándose en los pequeños detalles en los que hay que tener en cuenta, buscando los errores, buscando un poco las correcciones que hay que aplicar y repitiendo todo el rato esas correcciones y esos detalles. Entonces, en realidad, se trata de constantemente ir haciendo y repitiendo y corrigiendo y una y otra vez. Entonces, al final, pues sí que es una frustración muchas veces constante. Porque es verdad que además no solo es repetir, sino que en cuanto consiguen un elemento, en cuanto hay algo que funciona y algo que está ahí, pues se abren nuevas posibilidades y se abren nuevos elementos, y cuando pasas de los simples llegan los dobles, y cuando pasas de los dobles llegan los triples, y cuando pasas de eso, pues hay que combinarlos unos y otros. O sea que al final es un no parar, que muchas veces sí que se convierte en un reto para ellos, que es ilusionante, que es satisfactorio como deportistas y como personitas, pero que a veces es demasiado también. Y desde la parte interpretativa y más artística, pues es verdad que mientras están buscando esa perfección y mientras están intentando dar su mejor versión constantemente, pues tienen que hacerlo a la vez que suena una música, a la vez que hay un ritmo y a la vez que tienen que mover su cuerpo y mover sus brazos de una manera que a las personas que están de espectadores y a los jueces que están valorándoles, pues les llegue. O sea que al final se trata de hacerlo perfecto, pero encima que quede bonito, que parezca fácil, como dicen los niños más pequeños. Y se trata de expresar, de transmitir, de que las emociones estén ahí, y para eso el compromiso no solo es dentro del hielo, sino que también tiene esa parte de off-ice, que ellos llaman, que es pues diferentes tipos de bailes, ballet, flexibilidad, interpretación. O sea que de nuevo pues ese alto compromiso con su deporte y con su preparación. Esto un poco desde la parte así más visible, desde fuera. Pero es verdad que también se trata de un deporte en el que hay una puesta de escena. O sea, hay un momento de la verdad, por así decirlo. Hay un momento en el que se le da el play a la música, en el que los patinadores entran solos al hielo, están en el centro, están colocados esperando a que la persona le dé el play, y tienen que plasmar muchas horas de entrenamiento en un programa de muy poquitos minutos, de 2, 3, 4 minutos, dependiendo de la categoría. Entonces es cierto que se convierte en uno de esos deportes en el que estás solo un poco ante el peligro, luchando hasta el final el programa, y que puede ser pues también un reto y un momento para ellos, yo creo que muy bonito, y que sí que disfrutan y que sí que lo aprovechan, pero también un momento de agobio importante. Entonces es verdad que en esta puesta de escena y en este día a día, no solo en la puesta de escena, sino en el día a día, pues tienen que convivir con ese error en la búsqueda de la perfección, como decía antes. Pues sí que están todo el rato poniendo la lupa en esos errores, en esos detalles, en esas cosas que tienen que ir mejorando. De hecho, hay muy poquitas veces que las cosas salen perfectas, ¿no? En realidad, siempre que hablas con un patinador, siempre que le preguntas, oye, ¿cuál es tu objetivo para esta competición? Muchos de ellos te dicen que salga un programa limpio. Pero claro, que salga un programa limpio no quiere decir que salga perfecto, porque siempre están cositas por ahí, siempre hay detalles, siempre hay cosas que están afectando, ¿no? Entonces son parte del día a día. Y como decía Sonia en esa frase antes, pues te levantas, te caes, te vuelves a levantar, lanzas el mismo salto otra vez, es todo el rato un poco ese orden de los acontecimientos. Y mientras haces todo esto, pues es verdad que hay una valoración externa. O sea, al final los deportistas están sometidos a que haya un panel de jueces, un grupo de personas, de expertos que interpretan el reglamento, que ponen sobre la mesa el reglamento y valoran, puntúan tanto la parte técnica como la parte artística, que encima es un reglamento que es muy estricto. O sea, es un reglamento que es exigente y que te tiene en cuenta si al salto le falta media vuelta, si le falta un cuarto de vuelta, o si la pirueta de 9 vueltas, sino que tiene 8, ya te penaliza. O sea, que es algo también súper exacto, y que también pues tiene esa parte más de personita. Los jueces son personitas que también pueden tener sus preferencias, que también pueden tener
sus momentos de más atención, menos atención, de circunstancias y de diferencias un poquito más individuales. Y también hay un factor persona en cuanto al patinador, porque al final los componentes artísticos, los componentes de interpretación, pues también están muy sujetos a la capacidad que tiene este patinador de transmitirlo, ¿no? Y de ponerlo en marcha. Entonces yo no sé qué sensación os está dando a vosotros los que escucháis un poco estas características del patinaje, pero es verdad que yo, no solo cuando lo escribía, sino ahora según lo estaba expresando, me estaba dando un poco sensación de agobio, me estaba dando un poco sensación de cuántas cosas a la vez, cuántas cosas a tener en cuenta, cuántos detalles, cuántas cosas a las que afrontar, a las que enfrentarse. Y de ahí, pues mi última definición, que es un poco más mía y que la estoy poniendo, la estoy utilizando un montón, la verdad, y es que el patinaje es un deporte emocionante. Y es un deporte emocionante no solo porque el patinador vive este momento con ilusión y les gusta en realidad luego poner como su programa a punto y poder compartirlo y que a la gente le llegue un poco lo que ellos quieren mostrar. Y es emocionante porque también los que estamos al otro lado, los que recibimos, pues también nos llega un poco ese esfuerzo, esa interpretación, sino que yo digo que es emocionante porque tiene muchas emociones puestas en marcha. O sea, hay muchas emociones que aparecen en el día a día del patinador. Hay muchas emociones como la frustración que están todo el rato, hay muchas emociones como el miedo que aparece un montón, el miedo a fallar, el miedo a que algo no salga, el miedo a hacerse daño de verdad en algún salto, el miedo a pues ese dolor un poquito más físico. Aparece la decepción si las cosas no salen como les hubiese gustado. Aparece, por supuesto, también emociones un poquito más positivas. Aparece la ilusión, aparece la alegría, aparece la seguridad. O sea, también les compensa de alguna manera. No todo es tan duro ni todo es tan malo, pero sí que es verdad que sin duda es un deporte que es muy emocionante, muy de las emociones. Así que este es un poco como mi resumen de características de qué es el patinaje como tal, como deporte. Pero sí que es verdad que luego con todas estas características que tiene el patinaje, pues el patinador también, el patinador y la patinadora desarrolla diferentes características que son muy comunes a todos ellos, siempre teniendo en cuenta que cada uno tiene sus diferencias individuales, que es verdad que cada uno, pues antes que deportista, es personita y tiene su situación, tiene su contexto, tiene su entorno. Entonces, siempre va a haber muchas diferencias entre unos y otros, pero sí que hay puntos de encuentro y líneas un poco de su parte, sí, de sus aspectos psicológicos que comparten muchos patinadores y patinadoras. Yo he elegido 4, que son un poco las que más me encuentro. Una de ellas, la exigencia, por eso que decíamos de la necesidad de que todo sea perfecto, de la búsqueda de la exactitud, de la perfección. Y es verdad que al final los patinadores pues desarrollan una parte muy suya que sí que es muy exigente y conectan un montón con esa parte más desde el juicio, ¿no? Conectan un montón con mirarse desde una parte mucho más crítica, de destacar los errores, de ver qué es lo que les falta, de poner esa lupa en los pequeños fallos o los pequeños detalles que no están funcionando, ¿no? Y encima como recalcarlos y tenerlos muy presentes. Además, esa exigencia también les lleva a que sus objetivos pues sigan un patrón muy de o lo he conseguido o no lo he conseguido. O sea, que sean así muy de extremos, muy de o blanco o negro. Les cuesta un poquito ver esa parte intermedia, ¿no? De lo voy consiguiendo poquito a poco, me voy acercando, hay avances que me dicen que las cosas están mejor, a ese salto que le falta la media vuelta, de repente ya solo le queda un cuarto de vuelta, o sea que al final les cuesta ver esa parte intermedia y se quedan con el no está conseguido, todavía no está ahí. Entonces, claro, al final el mirarse desde esta parte crítica y el no valorar ciertas cosas, pues les hace de alguna manera generar esa sensación de no es suficiente, de todo lo que estoy haciendo y todo lo que estoy poniendo en marcha no vale, todavía no es suficiente, todavía hay muchas cosas que no tengo, esa sensación de insuficiencia. Y además esa exigencia pues va muy de la mano con la necesidad de control, ¿no? Ellos sí que en mayor medida me encuentro que buscan el controlar todas las cosas, buscan el tener en cuenta que todos los elementos estén un poco en su misma
en su mano, ¿no? Por así decirlo. Son cosas que ellos quieren controlar, que ellos buscan, que ellos quieren tener en cuenta. Incluso aunque parezca una locura y sepan de sobra que no pueden influir en la puntuación de los jueces tanto o que no pueden cambiar lo que hagan sus compañeros, lo que hagan sus rivales, pues como que le dan muchas vueltas a eso. Y anticipan un montón, porque también esa necesidad de control pues se refleja en querer controlar lo que va a venir después, en querer controlar un poco el futuro, en querer pues activar esa bola de cristal y hacer preguntas e intentar adivinar un poco si las cosas van a salir bien, si van a salir mal. Normalmente se imaginan que van a salir mal, ¿no? Empiezan a anticipar y eso es porque su parte más exigente y su parte más de necesidad de control pues se pone en marcha. Claro, esta exigencia y esta necesidad de control pues afecta muy directamente a la confianza, porque es verdad que si las ponemos en una balanza, en cuanto somos más exigentes o nos pasamos un poquito con esa exigencia, pues nuestra percepción de que somos capaces de conseguir las cosas baja, porque nunca nos parece suficiente. Entonces, si las cosas no nos parecen lo suficientemente buenas o que lo estamos haciendo lo suficientemente bien, es que no soy capaz de hacerlo mejor, es que no soy capaz de que las cosas me salgan, es que no lo voy a conseguir, ¿no? Entonces, son muchas veces deportistas, patinadores que su confianza está un poquito más bajita, está un poquito más debilitada en algunos momentos y empiezan a tener pues miedo a fallar, miedo a que salga mal, miedo a que no sea suficiente, como decíamos antes. Y es verdad que esta confianza un poquito más baja muchas veces se puede ver antes del programa, se puede ver en esos momentos previos de antes de la soledad del hielo, ¿no? Y entran pensando, no lo voy a conseguir, voy a hacer el ridículo, voy a fracasar, voy a quedar el último, esto va a ser un desastre. Esto es, vamos, el día a día de ver un poco que eso está apareciendo y no solo lo puedes ver en las competiciones, sino que incluso también lo escuchas. O sea, también escuchas muchas veces ese diálogo de esto va a ser un desastre, este programa me va a salir fatal. Durante el programa, pues esa confianza más bajita se puede ver un montón en la forma de afrontar los fallos, ¿no? Como decíamos, es complicado que un programa esté perfecto siempre, entonces se enfrentan a competiciones en las que los fallos pues están ahí, ¿no? Y en las que puede haber caídas, en las que puede haber momentos de me pierdo y tengo que luego conectar de alguna manera, ¿no? E intentar recuperar un poco el hilo de la música, del ritmo. Entonces es verdad que durante el programa la confianza más bajita se ve si tiran la toalla o no la tiran. O sea, si cuando acaban de hacer un elemento que no ha salido bien, siguen al siguiente, enfocados en el siguiente, o por el contrario, van arrastrando un poco ese error. Y también en momentos antes de hacer un elemento importante, antes de hacer un salto, sobre todo saltos, aparecen dudas, ¿no? Entran en el momento de hacerse muchas preguntas. ¿Y si me va a salir bien? ¿Y si me va a salir mal? ¿Y si me caigo? ¿Y si no lo puedo combinar? ¿Y si no soy capaz? ¿No? Entonces, al final esas dudas muchas veces lo que generan son lo que los patinadores y los entrenadores llaman globos. Que los globos es no llegar a hacer el salto. Bien, no llegar a hacerlo, o si es un salto doble o un salto triple, dejarlo en simple, ¿no? Abrirlo antes de tiempo y que sea un salto simple. Entonces, esto es cotidianamente llamado globos, ¿vale? Y sí que refleja pues esas dudas y esa falta de seguridad y de confianza. Y claro, pues todo esto dentro de deporte emocionante, como yo decía antes, pues sí que nos pone muy en jaque esa gestión emocional, ¿no? La frustración pasa a ser una compañera del día a día, pasa pues una compañera más que muchas veces no es deseada, pero que tenemos que aprender a convivir con ella. Y es verdad que les cuesta, sobre todo cuando son más pequeños y están enfrentándose a esas primeras frustraciones, pues les cuesta saber cómo colocarla, les gusta saber cómo, o sea, les cuesta saber cómo gestionarla, cómo regularla de alguna manera, ¿no? Y es verdad que esta gestión emocional muchas veces está un poco enmascarada también o está un poco afectada porque en los deportes así un poco más artísticos, más de interpretación, que también pasa pues en la natación artística, también pasa en la gimnasia, ¿no? Al final, como tienen que interpretar y tienen que expresar ciertas emociones, pues se produce un efecto máscara, se produce un efecto de voy a esconder las emociones que estoy sintiendo o voy a no permitirme
sentirlas tanto, como si la única emoción que valiese o la única emoción válida para un deportista que se esfuerza, que lo intenta, que todo en el día a día, como si la única permitida fuese la alegría, cuando en realidad tienen que venir todas las emociones en nuestro día a día, ¿no? Entonces es verdad que es un factor que también entra en juego, esa parte más de efecto máscara. Y estas son un poco las características así, las 4 características que yo he elegido que suelen aparecer en los patinadores. Es verdad que antes, cuando estaba repasando un poco la presentación, he dicho, ostras, no he puesto características muy buenas, son todas un poco complicadas. Te van a llevar la sensación de que es un deporte en el que no queremos estar o en el que no suma tanto estar. Pero en realidad no, en realidad también los patinadores tienen características muy, muy importantes y muy buenas y que nos permiten trabajar un montón con esos deportistas. Y es que pues al final son personitas que están muy comprometidas, que tienen muchísimas ganas de mejorar, ¿no? Tienen esas ganas de querer superarse cada vez un poquito más. Suelen desarrollar bastante rápido esa capacidad de autoconocimiento, de conocerse a sí mismos, de saber un poco cuál es su punto de partida, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus cosas a mejorar, como que tienen un nivel de análisis propio bastante importante y encima están súper abiertos a escuchar y a crecer. Depende también de quién, ¿eh? También depende lo que decíamos antes de las diferencias, pues depende también del deportista que sea y la personita que sea, pero normalmente pues sí que tienen esa parte de quiero escuchar, quiero crecer y quiero que me aportes. Y eso les hace pues que sean personitas muy capaces de generar vínculos muy rápido. Es verdad que yo cuando entré a trabajar con los patinadores, pues al final yo no venía del mundo del hielo, del mundo del patinaje, y para ellos es muy típico ver que cuando se van encontrando con entrenadores, cuando se van entrenando con jueces, cuando se van encontrando con personas de organización, pues al final todas esas personas vienen un poco del mismo sitio, que el mismo sitio es la pista de hielo, es el patinaje, ¿no? De antes yo os decía, me hace mucha ilusión hablar de patinaje porque todavía es un gran desconocido. Entonces, claro, pues las personas que están dentro de las pistas y las personas que están en el día a día del patinaje, pues suelen ser personas que siempre han estado, ¿no? Y cuando sí que me dio como esa parte de susto de decir, uy, me tengo que empapar de esto, tengo que conocer a mucha gente, me siento un poco fuera de lugar a veces, no sé muy bien de qué están hablando, no distingo qué salto están haciendo, ¿no? Fue un poco esa parte de inseguridad. Pero sí que es verdad que al final te encuentras con personas y te encuentras con personalidades que tienen muchas ganas de enseñar su deporte y tienen muchas ganas de compartir lo que hacen y tienen muchas ganas de demostrar que cada vez quieren ser y que quieren proponerse cosas. Entonces, con ellos sí que es muy fácil vincularse y sí que es muy fácil que desde esa parte también emocional puedas enganchar. Entonces, al final esto hace que puedas trabajar un montón de cosas con los patinadores y con las patinadoras, e incluso con los entrenadores y las entrenadoras que también están ahí en esas pistas de hielo y que también tienen casi todas estas características de las que hemos hablado, porque como vienen del mismo sitio, pues al final ellos también son exigentes, ellos también son buscadores de la perfección, ellos también son tienen esa confianza a veces un poco en jaque. Entonces esas cosas son muy importantes trabajarlas y ellos están abiertos, que es todavía más importante. Y claro, no solo me iba a quedar en esta parte más de características, sino que también me apetecía pues tener esta parte de cómo trabajamos estas características. O sea, esto que hemos visto que es importante tener en cuenta dentro y dentro del patinador o de la patinadora, cómo lo trabajamos, o sea, cómo lo llevamos al día a día y qué hacemos con estas cosas que detectamos que están ahí y que comprendemos que están ahí. Entonces, yo he pensado y me apetecía compartir con vosotros 3 puntos de actuación que para mí no es que sean los 3 únicos puntos, la verdad, porque al final pues hay muchas cosas en el día a día y hay muchas más cosas de personita casi que de deportista, que de patinadores, pero sí que son 3 puntos que suelen aparecer siempre dentro de mi trabajo con los patinadores. Son 3 puntos que a mí a veces me hacen mucha gracia cuando voy enlazando en una tarde varias sesiones
con patinadores porque entro un poco en ese modo de disco rayado y repito cosas muy parecidas. Entonces, son 3 puntos que yo he elegido como así de inicio y son flexibilizar la exigencia, trabajar el foco de atención, trabajar la gestión emocional, ¿vale? Es 3 puntos por los que empezar. Flexibilizar la exigencia, ¿por qué? ¿Por qué flexibilizarla y por qué no hacer que desaparezca? Porque creo que al final la exigencia es una cualidad muy personal y es una cualidad que mucha gente tiene o mucha gente tenemos y que a veces es muy difícil que desaparezca. Y a veces yo creo que los patinadores justo están un poco en esa ambivalencia o en esa contradicción de que se encuentran en un deporte que es muy exigente, con una estructura que es muy exigente, con un contexto que es muy exigente, con unos entrenadores que también son muy exigentes y sin embargo muchas veces se les culpa, por así decirlo, de que ellos también lo sean, o sea, se les responsabiliza diciendo, no, es que eres demasiado exigente, es que no te tienes que exigir tanto, es que tu exigencia, ¿no? Entonces al final muchas veces el mensaje que a ellos les llega es que esa exigencia que tienen no es nada buena y que son ellos los culpables y son ellos los responsables de su malestar muchas veces, ¿no? Y es verdad que la exigencia pues tiene esa parte de que es una línea muy fina, ¿no? Entre exigirnos y que nos sume y exigirnos y que nos afecte o que nos genere malestar, ¿no? O que nos haga sufrir. Pero yo creo que el patinador y el deportista se puede beneficiar de esa exigencia. O sea, esa exigencia muchas veces se puede convertir en un punto fuerte, se puede convertir en una parte importante que forma parte de nuestra identidad como deportista y que nos aporta a la hora del día a día, de entrenar, de competir, ¿no? Entonces, flexibilizarla precisamente para que no crucemos tanto la línea, ¿no? Para que se quede la parte de que nos suma, en la parte de poder aprovecharla. Y para eso, el primer punto de trabajo con los deportistas sí que tiene que ver con comprender la exigencia, ¿no? Con hacer esta contextualización de qué es, para qué nos sirve, por qué puede ser una aliada en un montón de situaciones, por qué la podemos valorar y por qué la podemos validar, ¿vale? Y por qué precisamente podemos buscarle una función. Yo he puesto ahí una función para el monstruo de la exigencia. Y es que nuevamente estoy utilizando esa metáfora del monstruo de la exigencia. Porque es verdad que muchas veces la exigencia puede ser buena, pero muchas veces pues, se puede convertir en un monstruo. Se puede convertir en un monstruo que se nos vaya aprovechando, por así decirlo, o que se vaya enganchando a diferentes partes que ve que es posible engancharse. Que si no están bien colocadas en su sitio o no están bien sujetas, pues a veces el monstruo de la exigencia se aprovecha de esas y nos muerde, ¿no? Y se descontrola un poco. Entonces, para que ese monstruo de la exigencia esté un poco más tranquilo, esté un poco más en su sitio, esté un poco más a nuestro favor, tenemos que buscarle una función, tenemos que hacer que también se sienta que puede servirnos para algo. Y para eso, una de las posibilidades es el establecimiento de objetivos. Al final, las personas exigentes lo que hacen es proponerse cada vez más cosas y comprometerse cada vez más con esas cosas que proponen. Entonces, al final, hacer un buen establecimiento de objetivos y centrar a los deportistas en la tarea, en que sean objetivos que dependen de ellos, en que sean objetivos alcanzables, que podemos ir paso a paso en esos objetivos, pues de alguna manera es darle una función a esa exigencia, no es dejarla abandonada y culpabilizarla y dejarla en un rincón, sino que es proponerle una función a esa exigencia. Y eso pues está también relacionado con desde un punto de vista un poquito más amable. Es decir, no solo me voy a proponer cosas, no solo voy a establecerme objetivos, sino que también voy a valorar esos avances que a veces al patinador, como yo os decía antes, se le quedan un poco olvidados, ¿no? Se centran en conseguido o no conseguido y los avances nadie los ha visto, ¿no? Entonces, practicar un poco o que aparezcan un poquito más esos ojos amables de valorar los avances, rescatar qué logros han estado ahí, rescatar un poquito las cosas que sí que han en un entrenamiento o que sí que han funcionado en un programa
Y ese sería como los puntos más importantes para trabajar esa exigencia, que al final, pues como todo, también tiene efectos colaterales, también tiene un efecto positivo en la confianza, también mejora el estado emocional, nos sentimos más capaces, más seguros y al final haciendo pues muy poquito, por así decirlo. Al final es mucho, pero que es cuidar algunas cositas. En segundo lugar, pues tener en cuenta ese foco de atención, ¿vale? Ese foco de atención que en realidad es un poco más, no solo el estar concentrado, el estar atento, sino ver dónde ponemos esa linterna de atención, si lo ponemos en la parte que podemos controlar o en la parte que no podemos controlar. Al final nuestra necesidad de control, nuestra necesidad de tenerlo todo bajo nuestra mano o en nuestra mano, lo que nos hace sentirnos inseguros, lo que nos hace preocuparnos, agobiarnos, es darle demasiadas vueltas a las cosas. Entonces, muchas veces el primer trabajo que yo hago con los patinadores es colocar esa linterna, saber dónde la ponemos y buscar pues las cosas que sí que puedan depender un poquito más de ellos, que les puedan dar seguridad, que les puedan dar esa sensación de que son capaces de llevarlas a cabo, que busquen qué es lo que necesitan para que un programa funcione, qué es lo que necesitan para que un elemento funcione y así, de alguna manera, pues centramos un poco en esa búsqueda de solución y en ese momento, ¿vale? También relacionado con esto, el foco de atención no es solo buscar esos detalles, sino que para mí también en el patinaje es importante centrarnos en el presente. ¿Por qué? Antes decía que son personas que terminan anticipando anticipan un montón el elemento que va a venir después, anticipan un montón el programa que van a tener que hacer al día siguiente, anticipan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, al final están muy poco presentes, están más en lo que va a venir que en las cosas que pueden hacer en el momento. Y es verdad que de alguna manera lo podemos ver muchísimo en las competiciones y es que a lo mejor ellos están haciendo su secuencia de pasos dentro del programa y están pensando, uy, luego va a venir el doble bucle, que lo tengo que hacer, que me tiene que salir bien, que es mi salto más importante del programa. Y claro, están pensando tanto en lo que va a venir que de repente se tropiezan en la secuencia de... Normalmente es algo que suelen controlar bastante, esa secuencia de pasos. Y de repente, pues han cometido un fallo, ¿no? Ahí porque su atención no estaba puesta en el elemento que tenían en ese momento. Entonces, es verdad que en algo que hago muchísimo hincapié, y yo creo que mis deportistas están un poco cansados de esta frase, es que tenemos que ir elemento por elemento, o sea, cada elemento tiene que tener su protagonismo, cada pirueta, cada paso, cada transición, tenemos que darle su protagonismo para que no solo brille ese salto que hacemos más dificultad, que tiene más importancia, sino que cada cosa del programa en realidad suma y cada cosa nos puntúa. Entonces puede ser un buen programa sin que algo funcione y aún así acabas satisfecho, pero para eso pues tengo que prestar atención a todas las cosas, ¿no? Y sobre todo ya no solo por esa parte de anticipar, sino también por esa parte de superar los errores, de superar los fallos. Es verdad que si trabajamos este concepto de elemento por elemento, de poner el foco en cada cosa en su momento, pues también evitamos que los deportistas hagan ese efecto dominó, que hagan ese efecto cadena que yo a veces llamo. Y es que muchas veces piensan que por fallar el primer salto ya va a ir todo detrás, ya va a ir todo en plan efecto dominó, se nos cae todo el programa, ¿no? Ya todo va a ser un desastre. Entonces, al final, anímicamente y a nivel de confianza, a nivel de autoeficacia, pues acaban bajando los brazos y acaban pues no aprovechando el resto del programa, que sí que puede funcionar. Entonces, esta sería un poco la importancia del foco de atención. Y de nuevo, pues nos serviría pues eso para buscar aspectos más controlables, para sentirnos más seguros, más capaces, ¿no? Para mejorar también el momento ahí un poco de interpretación, de disfrutar, ¿no? De estar en el momento. Y número 3, la gestión emocional. La gestión emocional que sí que es clave en un deporte emocionante y que tampoco tiene que ser muy diferente la gestión emocional que harías con otra persona o que harías con otro deportista. Al final, en un deporte en el que, bueno, en un momento en el que hay tanta involucración emocional, pues sí que hay ese paso de conocerse, de aceptar, de normalizar, de buscar para qué me puede aportar
cada emoción, qué es lo que me puede servir de esta emoción en cada momento, ¿no? Es verdad que yo con ellos, por ejemplo, utilizo un montón la metáfora de la triste también tiene derecho a venir a patinar, ¿no? Un poco por lo que decíamos del efecto máscara, para que no solo sientan que es válido únicamente ir contento a patinar o ir súper motivado, sino que también los días tristes, también los días en los que aparece la frustración, también los días en los que estoy un poco decepcionado porque las cosas no han salido bien, esos días también podemos patinar y también podemos buscar soluciones y también podemos poner ese foco en las cosas que me pueden sumar, ¿no? Entonces, en esta parte, pues, buscar soluciones, buscar métodos de autorregulación y buscar apoyos, que ellos se atrevan a buscar apoyos en sus entrenadores, que se atrevan a comunicarle a sus entrenadores y a expresarle a sus entrenadores lo que están sintiendo, que sus entrenadores no se lleven la sensación de, pues este patinador es que siempre está bien, entonces el día que está mal es algo fuera de lo común y el entrenador se sorprende e incluso parece que no lo acepta mucho, sino que el entrenador también comprenda que sus deportistas, que sus patinadores, pues tienen un montón de emociones que pueden ir a patinar ese día, siempre y cuando pues las podamos expresar, las podamos normalizar y las podamos nosotros mismos ver para que nos permitan que esa parte esté ahí y que ese entrenamiento o esa competición o ese día pueda ser también un día aprovechado y un día que sume. Así que estas serían un poco los 3 puntos o los 3 principales puntos que suelo trabajar un poco en el día a día y que suelo encontrarme en el día a día, siempre teniendo en cuenta pues lo que os he dicho antes, que cada patinador pues es una personita con sus circunstancias, con sus contextos, con sus sistemas y que siempre pues va a haber detalles y va a haber aspectos que son diferentes de uno a otro, pero sí que es verdad que está ese punto de encuentro de características, ese punto de encuentro de exigencia, ese punto de encuentro de aspectos que ya el propio deporte pues te pone en esa situación de estar en la pista de hielo. Así que pues ya está, esto sería un poco lo que yo había pensado como aproximación a qué es el patinaje sobre hielo. Espero haberme expresado bien, espero no haber sonado tan repetitiva como dentro de mi cabeza. Y muchas gracias por compartir, como he dicho antes, el tiempo con el patinaje sobre todo. No tanto conmigo como protagonista, sino con el patinaje como protagonista. Así que no sé si hay preguntas, me imagino que sí, pero estoy dispuesta a contestar todo. Sí, hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Mira, ¿qué tal? A ver, tenía algunas preguntas que hacerte. Mira, estabas comentando antes 3 conceptos que se pueden trabajar por separado, pero también en el fondo son un conjunto, ¿no? Y sería ver un poco qué influencia y cómo, no tanto como qué importancia, sino cómo trabajas, que sería el tema de la mirada, cuando hablábamos del foco, la atención y el estar en el momento. No es habitual porque nos estamos moviendo últimamente a tal velocidad y son tantas las exigencias, ¿no?, de la realidad y consumimos información tan deprisa que muchas veces, y sobre todo en deportes como este, que todo se produce a una velocidad tan grande, ¿no? No hay esas pausas. Llevar a alguien y decirle tienes que vivir el momento puede sonar incluso como contraintuitivo, ¿no? Sí, la verdad es que es complicado, ¿eh? Es verdad que yo lo comentaba un poco como característica del patinaje y de los patinadores, pero en realidad nos pasa a todos que no estamos en el momento, que estamos enseguida en el siguiente, que es complicado parar, es complicado buscar esos espacios. Pero en realidad, fíjate que un programa de un patinador dura muy poquito tiempo y es verdad que tienen muy poquito tiempo para pensar. Entonces, es importante conectar con lo que están haciendo. Entonces, muchas veces sí que les cuesta estar en ese presente y les cuesta poner esa atención en lo que están haciendo, pero es un deporte que necesita tanto fluir y necesita tanto no pensar demasiado y no entrar en ese momento de dudas y de
de todos los detalles porque cortocircuitamos un poco, que sí que es importante llevarles a conectar solo con lo que están haciendo en ese momento. Y es complicado, sobre todo para los más exigentes y para los más racionales muchas veces, pero luego sí que lo hacen, sí que conectan con esa parte de las sensaciones de hielo. Al final, muchas veces yo cuando les digo que estén en el presente, sí que les invito mucho a conectar con esa parte de patinaje, ya no tanto con pensar en si el salto va a salir o la pirueta va a estar o la posición o tal, sino conectar con la sensación de transmitir, de interpretar, de ellos deslizarse en el hielo, que ya es una parte que les ayuda un montón a conectar con el presente. Entonces sí que es contradictorio, sí que les cuesta, pero es necesario, ¿eh? Porque si no es verdad que no hay tanto tiempo para pensar en el hielo. Fíjate, a mí cuando me ha pasado también en deportes individuales que son de ejecución muy rápida, el decirles que tienen que conectar, digo lo de contraintuitivo porque lo dicen, ¿no? Se quedan como muy sorprendidos, que tienen que conectar con su sensación de disfrute del momento, ¿no? Y me dicen, ¿cómo que disfrute? Si estoy compitiendo, aquí no se disfruta, se gana, o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Sí. Y ese es como una pequeña barrera que a veces cuesta, ¿no? Cuesta, sobre todo en función de la personalidad y también, te pregunto a ti, ¿no? Del contexto, del entorno, de lo que nosotros trabajamos, pero luego llegan a casa o el mismo entrenador o no sé qué les dice, ¿no? Entonces, aunque tú le dices disfruta, un comentario como, qué mal, te ha salido no sé qué, te tira al castillo. No sé si te pasa a ti eso. Sí, sí que es verdad que de todas formas, ahora que hablabas de lo de la ejecución rápida, yo creo que el componente artístico del patinaje, ellos tienen súper interiorizada esa parte de disfrutar. O sea, incluso los entrenadores también se lo dicen, de lo importante es que salgas y lo disfrutes, que también es contradictorio a veces, porque le dicen, sal y lo disfrutes, pero hazlo bien, pero que estén las cosas ahí, ¿no? Sales a ganar, ¿no? Pero disfruta. Sí, disfrútalo, pero que hazlo bien, ¿no? Que esté todo en su sitio. Entonces sí que es verdad que es contradictorio y muchas veces el entorno, pues es lo que decía, sí que puede echar un poco por tierra el trabajo, el enfoque, por eso, porque al final en casa nunca controlas los mensajes que les pueden dar. En casa sí que son más de disfrutar muchas veces, pero es verdad que en la pista, en esa parte exigente de tenemos poquito tiempo para trabajar cosas, son detalles muy concretos, son cosas súper exigentes, pues al final se quedan más en esa parte súper técnica y súper estructurada y la parte de conectar un poquito con las sensaciones se queda un poco abandonada. Pero ya te digo que es verdad que es un deporte que sí que es mucho de sensaciones. O sea, de hecho los deportistas muchas veces es de lo primero que te hablan. Muchas veces te dicen, pues estuve en el calentamiento del programa y mis sensaciones no estaban bien, mis sensaciones no estaban, no me sentía como que las cosas estuviesen funcionando. Y no te hablan casi tanto de cosas súper racionales, sino que te hablan de esa sensación que tienen o que no tienen, que están o que no están conectados en ese momento con el hielo, que al final es un elemento un poco difícil. Que al final, en el fondo, es estar conectado consigo mismo, ¿no? Sí. O curiosamente desconectar, ¿no? de ese pensamiento que te enjuicia, que al final puede ser amigo, puede ser enemigo. Y Sí, es verdad. ¿Eso cómo lo trabajas, por ejemplo? Esa parte de conectar. Sí. Pues mira, muchas veces hay como diferentes formas. Muchas veces sí que se recurre también a la visualización, al visualizar el momento del programa, pero olvidándose un poco más de la parte técnica y centrándose pues en ese componente de sensaciones, invitándoles un poco a poner todos los sentidos en ese momento. Muchas veces lo trabajo también no tanto desde la parte de conectar, que lo haría desde la visualización, sino casi desde la parte de racionalizarlo, por así decirlo, de ellos que sean conscientes de, oye, y cuando esto funciona, si las sensaciones son importantes para ti, ¿qué es lo que sientes? Pues siento que estoy bien colocado en el aire o siento que estoy apretado, como de verdad concretar un poco más con ellos a qué se refieren con esas sensaciones, porque es verdad que como tú decías, es más estar conectados con ellos o desconectados de otras cosas, ¿no? Entonces al final sí que hay una parte que aunque a ellos les parezca que es
pues súper sensorial de estoy o no estoy, pues en realidad también tiene una parte racional. En realidad es que me tengo que colocar de esta manera o que tengo que entrar al salto con la pierna aquí y no en el otro lado, o con los brazos aquí y no en el otro lado. Entonces sí que hay una parte que muchas veces es buscar esa comodidad a través de visualización, a través de una parte más emocional, pero sí que hay otro lado que es desde la racionalidad pura y dura, de buscar qué es lo que está ahí haciendo que funcione. Mira, hablabas antes de una cosa que también me parece a mí que es clave, ¿no? Cuando nos encontramos con la ansiedad anticipatoria, ¿no? Ese uy, 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 que va a empezar, ¿no? Y le dices, bueno, es que la actuación realmente no empieza ni siquiera antes, empieza el día anterior, o empieza en el entrenamiento, pero sobre todo empieza cuando tu cabeza, que puede ser la noche Sí. previa, ¿no? Y ese proceso, por lo menos yo me lo he encontrado, ¿no? Ese proceso, por lo menos al principio, de que sean conscientes de que la ejecución la están haciendo el día anterior, por ejemplo, por decir así, ¿no? A mí me parece que no es tan sencillo, por lo menos al principio. Ya cuando está automatizado, pues bueno, es lógico, has llegado a un punto en el que ya... Pero, ¿cómo afrontas tú por primera vez ese comentario? ¿Qué reticencias te encuentras? O sea, ¿cómo les llevas realmente en el proceso de estoy y voy a empezar a... No, es que fue ayer cuando empezaste a ejecutar. Pues es complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy difícil. Y es verdad que depende mucho de si te encuentras con deportistas que ya llevan mucho tiempo compitiendo, que son como muy conscientes de sus rutinas, de lo que necesitan, o si son deportistas más pequeños que no se dan cuenta de verdad de cuando empiezan a competir, como tú dices, ¿no? Y es verdad que el día de antes pues ya han patinado el programa 1000 veces dentro de su cabeza y ya se han caído 1000 veces y ya se han quedado en blanco otras 1000 dentro del hielo. Entonces, pues en realidad es repitiendo un montón, haciéndoles como, confrontándoles un poco con la realidad de, oye, es que es inevitable ponernos nerviosos y es inevitable que el día de antes estemos dándoles vueltas y es inevitable que si nos vamos de viaje, en el momento en el que empezamos a hacer la maleta ya estemos pensando en cómo va a salir la competición o en el momento en el que empezamos a practicar en el entrenamiento, que haya un simulacro de programa. Entonces es haciéndoles de verdad conscientes de que eso es algo que pasa. Siempre hay muchos que huyen un poco de sus propios nervios, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que dentro de esa gestión emocional que tienen pendiente huyen un poco de la realidad que es de me pongo nervioso. Y muchos te dicen, no, yo estoy súper tranquilo, estoy muy bien y no el día anterior, perfecto, dormí genial y estuve tranquilísimo y luego te los encuentras en la competición y los ves hechos un manojo de nervios y piensas, esto ha pasado antes, o sea, esto no ha llegado ahora aquí, ya veníamos con estos nervios de algún sitio. Entonces, es verdad que también está esa parte de que ellos quieran confrontarlo, ¿no? Y muchas veces sí que hay que pues sacarlo en la sesión con ellos de, oye, pues te vi así. Entonces, si te vi así, quiere decir que a lo mejor antes estábamos de esta otra manera, ¿no? Pero es verdad que a mí me sirve un montón el poder estar con ellos, el poder tener información, el poder hablar con sus entrenadores también, ¿no? Para confrontar desde el cariño, pero para sacar esas cosas, ¿no? Y para hacerles conscientes de que si metemos las emociones y metemos estas situaciones debajo de la alfombra, pues al final no las vemos durante un tiempo, pero luego hay un bulto ahí debajo de la alfombra enorme y grande que tenemos que empezar por algún lado. Es que tienes ahí al final un principio de realidad, ¿no? Es decir, y que también parece una contradicción. O sea, no quiero que tengas una serie... No quiero, está mal explicado. Pero buscamos que no tengas una serie de pensamientos y de historias ahí que te estén interrumpiendo, intoxicando, pero es que realmente tienes que convivir con ellos. No es tanto eliminarlos como aceptarlos y decir, bueno, gracias, pero pasa un poquito. Y déjame, ya has hecho tu utilidad, ¿no? Me has dado el toque, Claro. el aviso, pero tal. Y eso también es otra de las cosas que me parece muy complicado, ¿no? Porque los mensajes que nos suele enviar la sociedad no es ese, precisamente, ¿no? Entonces el deporte es a este nivel y sobre todo si es en un deporte individual, como puede ser puede ser el tenis, que incluso el tenis es diferente, porque tiene sus pausas y sus no sé qué. Es un poco, ya te digo, para mí es todo como muy contraintuitivo, ¿no? Y es una de las grandes
como decía antes el monstruo, ¿no? Es uno de los grandes monstruos el hacer que la gente acepte sus propios puntos débiles y demás para partir de ahí crecer, ¿no? No sé si tú lo ves también como un punto clave en todo esto. Sí, sí que es verdad que al final, como también son personas muy exigentes y son deportistas que tienen esa parte crítica y esa mirada crítica súper desarrollada, yo creo que cualquier cosa que ellos ven como debilidad o que ven como algo a cambiar, o que incluso el entrenador a veces les expresa como no te tienes que poner tan nervioso, o tienes que estar así, o tienes que estar de esta manera, o tienes que confiar más en ti, pues al final es verdad que lo perciben como esa debilidad, ¿no? Y les cuesta aceptarlo, les cuesta ver que es una compañera de viaje. Al final no podemos evitar que esos pensamientos aparezcan, no podemos evitar que esos nervios aparezcan, y de alguna manera los tenemos que llevar con nosotros, los tenemos que abrazar, los tenemos que incluir en el plan de viaje del campeonato, y tienen que aparecer, ¿no? Y que incluso si los dejamos aparecer, pues no aparecerán de manera tan problemática, sino que aparecerán de una manera que podamos asumir y que podamos seguir con nuestra rutina, con nuestro programa sin tanto problema, como si nos los dejamos olvidados por ahí y pretendemos que no nos afecten. Entonces sí que es verdad que es complicado. Sí, al final es darle una pátina de realidad a la situación, ¿no? Pero igual que de una pátina de realidad, balanceo, digo, la realidad es esto negativo, esto positivo, elige, pero no elimines una parte que está ahí, intenta convertirla en algo que te sea útil, ¿no? Creo que eso, para mí, por lo menos, es una de las grandes dificultades, porque no solemos darnos cuenta de que aquello que queremos eliminar también puede ser una fuente positiva si lo conseguimos gestionar o controlar, ¿no? Claro. Hay una cosa muy interesante que has dicho antes, que no sé si te habrás encontrado con todo, ¿no? Que es, hablabas sobre cómo los deportistas tienen que buscar apoyos o ser capaces de expresar lo que les pasa a los entrenadores, ¿no? Entonces ahí hay un elemento externo que es el propio entrenador o entrenadora. Es decir, que son personas que no es el deportista, ¿no? ¿Cómo trabajas todo esto? Primero con el entrenador, patinadora. ¿Cómo gestionas que sean capaces de llegar, pero también el otro que sea capaz de escuchar, claro? Y que lo haga bien encima. No, es verdad que lo he pintado muy bonito, ¿eh? De buscar los apoyos, de estar ahí con el entrenador. No es tan fácil, pero... No es tan fácil. Pero no es tan ideal, fácil. la verdad que sí. Pero en la idealidad quedaba muy bien. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo tengo la suerte de trabajar con un equipo de patinaje de aquí de Madrid, que es el Club Valdemoro, y con ellos sí que estoy también con los entrenadores. O sea que ahí me resulta un poquito más fácil, porque cuando yo le digo al deportista, oye, apóyate en tu entrenador, sé en qué entrenador se está apoyando y sé en qué, cómo lo puede recibir ese entrenador, dentro de que también es una personita y a lo mejor, dependiendo del día, lo recibe mejor, lo recibe peor, ¿no? O dependiendo un poco de un montón de circunstancias. Entonces sí que es verdad que hay momentos en los que me atrevo un poco más a decirle al deportista, oye, comunícale esto a tu entrenador, o cuenta con tu entrenador o con tu entrenadora, ¿no? Porque también puedo yo hablar con el entrenador, con la entrenadora, porque también me preguntan de, oye, ¿qué tal estás viendo a este deportista? O ¿qué tal no sé qué? Pues ahí sí que es verdad que es un trabajo mucho más fácil y mucho más completo. Pero hay otros deportistas, incluso dentro del patinaje, que aunque yo es verdad que ya llega un punto que conozco bastante al resto de entrenadores, pues no tengo ese vínculo de tanta cercanía o de tanta proximidad con el resto de entrenadores, ¿no? Entonces hay momentos en los que pues entre el deportista y yo, entre la deportista y yo, tenemos que llegar un poco a la realidad de cómo de posible es que tú le cuentes o que le transmitas esto a tu entrenador, o cómo de posible es que podamos tener esta conversación o esta comunicación con el entrenador sin que recibas pues no una mala contestación, sino algo que te pueda afectar o que te pueda descolocar en cómo tú lo estabas viviendo, ¿no? Entonces, es verdad que cuando son deportistas un poco más independientes, un poco más autónomos, de unas categorías más altas, pues sí que les intento animar a que tengan esa relación, a que tengan ese apoyo con el entrenador, sí, viendo un poco la situación. Pero cuando son más pequeñitos, pues les cuesta mucho más, sobre todo porque al final ven a sus entrenadores muchas veces en situaciones de estrés, en situaciones de tensión, en situaciones en las que le da miedo también el propio entrenador con su exigencia y con sus cosas. Una Entonces, figura de es autoridad, muy ¿no? complicado. Sí. Al fin y al cabo.
Bueno, estamos acabando ya, pero hay un par de cuestiones que me gustaría hacerte. Una final, que es porque qué dirías a quienes nos están escuchando, pero hay una que se me ha quedado antes en el tintero, que me gusta mucho, que es la importancia de la metáfora. Cuando la utilizamos sobre todo con gente joven, pero también con adultos, ¿eh? Sí. Como medio de comprensión hiper rápida, ¿no? A mí me funciona muy bien y yo creo que abusamos a veces de la literalidad y no dejamos ir a la imaginación. No sé cómo lo ves tú. Me ha gustado mucho cuando has hablado de eso. Yo creo que es una herramienta súper importante la metáfora. O sea, creo que al final es verdad que conectamos un montón a través de la metáfora, porque así yo puedo expresar una cosa y a ti te puede llegar como quiero que te llegue, ¿no? A veces es verdad que muchas veces a lo mejor pecamos de esa parte de ser como muy técnicos o de hablar con un lenguaje que a lo mejor al deportista, sobre todo si es más joven, sobre todo si son más pequeños, pues no les llega tanto el mensaje. Entonces, a veces utilizando metáfora, metiéndonos un poco en el juego, metiéndonos un poco en su lenguaje más cotidiano, pues sí que les llega mucho más. Y es verdad que yo a veces abuso demasiado de las metáforas, que yo a veces en sesión pienso, no sé de dónde me ha salido esta metáfora, Bueno, pero la he utilizado. La intuición también, ¿no? Ahí está trabajando en la trastienda. Pero además es que yo creo que es un componente muy, muy interesante para quien nos está viendo y a lo mejor, no sé, pueda darse cuenta que es una herramienta súper útil porque a la persona también la deja conectar consigo mismo, que es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Claro. A través de la metáfora busca su propio camino. Tú sueltas la metáfora, pero cada uno va a interpretar como quiera, ¿no? Sí. Y es increíble también cómo te la devuelven a veces, ¿eh? Porque yo a veces hago metáforas y de repente el deportista me la devuelve de otra forma y digo, ostras, pues esto no lo había pensado. ¿No? Y además es que a través de la metáfora, como justo lo que acabas de decir, te vienen unas cosas que dices, caray, voy a tener que pagar yo la sesión porque acabo de aprender yo algo nuevo, ¿no? Sí, qué interesante. Totalmente. Bueno, pues vamos a ir acabando ya. Entonces me gustaría pues que cerraras tú, ¿no? Con lo que quieras, comentario importante que puedas, para quienes nos están viendo, que puedan recibirlo y les pueda ser de utilidad, ¿no? Sobre tu deporte, psicología, lo que consideres. Bueno, pues nada, yo en primer lugar estoy encantada de haber podido estar aquí, de haberme sentido que aportaba, de haberme sentido escuchada también. Y para mí es importante, y lo he dicho, es un poco como he empezado, para mí es importante que se descubra el patinaje como un deporte en el que tenemos mucha incidencia, en el que hace mucha falta cuidar esta parte emocional, cuidar esta parte psicológica, en el que al final es un deporte muy intenso, es un deporte de muchas cosas y necesitamos cuidar a nuestros deportistas, necesitamos cuidar a nuestras personitas. Entonces, a mí me gustaría poner el foco en esa parte del patinaje está aquí, sus patinadores están aquí y se necesitan ser mirados, ser cuidados y ser arropados desde muchas formas. Así que ese sería mi cierre. Sí, al final el cariño es importante, ¿no? Y el cariño muchas veces es simplemente estar ahí para la persona, ¿no? Y que decida cuando utiliza o no utiliza a quien está a su lado. Sí. Bueno, Paula, pues la verdad, para mí es un auténtico placer. Me parece súper interesante lo que has contado. Este final también ha sido para mí muy fresco, muy interesante. La metáfora es que me ha gustado mucho. Y nada, pues dándote las gracias, ya simplemente pues, deciros que la próxima vez, la próxima sesión o conferencia va a ser el día 27 de abril, a las 7 como siempre. Se va a llamar Influencia del sentimiento de pertenencia en el rendimiento en deportes de riesgo y bueno, pues va a ser Carla Rodríguez Caballero quien nos la va a ofrecer. Así que muchas gracias, Paula, y gracias a quienes están presentes ahora o lo verán posteriormente. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos prontísimo. Cuídate mucho. Adiós. Hasta luego.